No hay nada más difícil en la vida que esperar. Yo creo que a todos nos desespera esperar. Cuando uno lo ponen a esperar, ¿no? Yo no sé si le ha pasado, pero cuando uno hace una llamada a una empresa y te ponen y entonces uno está ahí desesperado con una cancioncita, y cuando uno siente que se acabó, uno dice, van a contestar, y otra vez, porque no hay nada más desesperante que lo pongan a uno a esperar. Ahora, yo no sé si le ha pasado, pero cuando vamos al médico, ¿cómo llaman a las personas que van al médico? Los llaman los pacientes. Porque hay que ser paciente para ir al médico. Si tú no eres paciente, por favor, para que uno lo atiendan, para que le hagan el examen, para que le hagan la autorización. ¡Wow! ¡Qué paciencia hay que tener en este país para que uno lo atiendan! Más si uno no tiene la enfermedad de moda, ¿no? Si uno tiene la enfermedad de moda, te atienden una vez. Pero como no la tienes, entonces hay que ser paciente para todo el proceso, los tratamientos, porque los hospitales están ocupados, atareados en otras cosas. Ahora, pero el tema es, bueno, ¿cómo esperar cuando es difícil? Y resulta que hay una relación entre fe y esperar. Cuando la Biblia define la fe, ¿cómo la define ahí? Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿para qué necesito la fe? Para aprender a esperar. Porque a veces nosotros somos impacientes y somos como esa hermana que estaba diciendo, Señor, dame paciencia, pero ya. Y todos queremos ver los milagros ya, y los resultados ya, y las bendiciones ya, y Señor, y el anillo para cuándo, perdón, y la bendición para cuándo, Señor, y cuándo se acaba la pandemia, y ya estamos desesperados. Y ya queremos volver a tener una vida normal, ¿no? Poder respirar normalmente, poder vivir normalmente, podamos abrazarnos como antes lo hacíamos. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo esperar cuando es difícil? Y ahí es donde es importante la fe. Porque la fe es aquello que nos acompaña mientras esperamos. Es aquello que nos hace no perder la perspectiva correcta, no perder la confianza en ese Dios que está a nuestro lado. Que así las cosas no las veamos, podamos aprender a esperar. Ahora, ¿pero por qué Abraham fue el padre de la fe? ¿Por qué Abraham es un modelo de fe? Porque aprendió a esperar en las promesas de Dios. Porque aprendió a esperar el tiempo de Dios. Y por eso quiero que vayamos ahí al libro de Génesis, el capítulo 17, el verso 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, era Abraham, ¿qué dice? De 99 años. ¡Wow! Oye, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham por un hijo? ¿Cuánto tiempo? ¡Wow! Uno diría, por eso es el padre de la fe. Porque ¿cuánto tuvo que aprender a esperar? Y yo creo que, por favor, 99 años es mucho tiempo. Es más, cuando llega el hijo ya tiene los 100 años. Ahora, 99 en chino es cachichén. ¿Te imaginas 100 años usted esperando una palabra? 100 años esperando una promesa. ¡Wow! Más de uno ya estaría desanimado. Más de uno ya tiraría la toalla. Más de uno diría, no, esto ya no se pudo. No, pero ¿cómo hizo Abraham para esperar 100 años por la promesa de Dios? Ahora, no es que le dio la promesa cuando nació, pero sí por lo menos pasaron desde que Dios le habló hasta cuando llegó el hijo, por lo menos unos 30 o 40 años esperando esa palabra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tener esa fe de Abraham? Y yo creo que aquí hay una clave maravillosa. Por lo menos hay 3 principios que el Señor le enseña a Abraham de manera maravillosa. Y el primero dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. Y aquí encontramos 3 principios para aprender a esperar. 3 principios que caracterizan una persona de fe. La primera está en la primera frase. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Oye, eso me llama la atención. Porque uno esperaría que cuando Dios llama a Abraham y quiere animarlo y quiere darle fortaleza para esperar, uno diría, Abraham, sos grande, sos fenómeno, sos tremendo, sos, mejor dicho, un hombre de Dios, varón de Dios. No le dice nada en torno a él. Porque si Abraham se veía a sí mismo, ¿qué veía? Si podría pararse frente a un espejo, en esa época no habían espejos como tenemos ahora, pero si podría pararse en un espejo, ¿qué se vería? ¿Qué veía de sí mismo? Veía un anciano. Ahora, si miraba a su esposa, ¿qué veía? Una anciana también, tenía 90 años. Ahora, si iba a consultar a los amigos, ¿qué le dirían los amigos? No, hermano, eso ya no es para usted. ¿Te imaginas que fuera el médico, que Abraham en estas alturas fuera el médico a decirle, doctor, es que queremos tener un hijo, ¿usted qué nos aconseja?
Y él yo creo que le diría, hermano, el psiquiatra está ahí más adelante. Sí, eso no es conmigo, ¿verdad? Usted está loco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible? Ahora, si Abraham mirara la historia, ¿cuántas mujeres de 90 años han quedado embarazadas? ¿Cuántas? Históricamente, ¿cuándo han visto un milagro que Dios haya traído vida aún en esas personas de vejez o de edad avanzada? Entonces, históricamente no había un punto de referencia. Socialmente no había algo que los animara y dijera, no, eso es posible. Yo conozco también el caso, ¿no? Porque siempre a uno le cuentan, no, tranquilo, alguien lo superó, así como cuando le dicen, oye, de eso alguien se murió, ¿no? ¿Ay, en serio? Porque generalmente no falta el que te desanima o el que te dice que otro sí lo ha logrado y tú no lo has logrado. Entonces, si él mira el contexto, ¿él qué hace? Se desanima. Si él se mira a sí mismo, ve un imposible. Si ve a su esposa. Pero aquí es donde está la clave. Y es donde se fundamenta nuestra fe, como dice Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la fe no descansa en lo que nosotros somos. La fe no descansa en cómo están las circunstancias. La fe descansa en quién es Dios. Y por eso lo que Dios le dice a Abraham no es tú eres. No, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Y por eso, para poder que nuestra fe se fortalezca, necesitamos conocer a Dios. Es en la medida que conocemos a Dios, es en la medida que estamos seguros quién es Él, que podemos tener una fe fortalecida. Alguien decía, dime la clase de Dios que tú concibas y te diré la clase de vida que tú tienes. Porque muchas veces nosotros vivimos una vida de desesperación, una vida de estrés, una vida de angustia. ¿Y sabes por qué es? No porque las circunstancias son estresantes, siempre lo van a hacer. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el problema no está en que haya una pandemia en este momento en el mundo. El problema no es que nosotros seamos débiles. Claro que somos débiles. El apóstol Pablo decía que somos frágiles como vasijas de barro. ¿El problema cuál es? ¿Dónde radica el problema? Como Dios le dice a través del libro de Oseas a su pueblo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El problema es que no conocemos a Dios. El problema es que no sabemos quién es Él. Y por eso, sí, estamos informados de cuántas personas han fallecido. Estamos informados de toda la gravedad de las circunstancias. Estamos informados de cómo va a subir el IVA, de cómo van a subir los impuestos, de cómo va a pasar una vida difícil en nuestro país. De eso estamos informados. Pero el tema es que poco conocemos a Dios. Y como poco conocemos a Dios, no tenemos la seguridad de lo que Él puede hacer a través de nuestra vida. Mire, eso es muy sencillo. Eso es como si sales aquí a la esquina y de pronto pasa un señor que no conoces y te dice, oye, amigo, amiga. Sí, porque generalmente esa palabra amigo lo usamos para referirnos a un desconocido. ¿Ok? No solamente para la amistad, sino para un desconocido. O aquí en Bucaramanga usamos también la palabra vecino. También en Bogotá se usa la palabra vecino. Oye, vecino. Y le decimos, préstame 100,000 pesitos. Si tú los tuvieras, porque una cosa es a veces no tenerlo, pero si tú los tuvieras y pudieras prestarlo, ¿tú prestarías los 100,000 pesitos? Diría, pero 100,000 pesitos nomás. ¿Uno lo prestaría? Uno dice, no, porque la plática se perdió. ¿Sí? Porque ¿qué posibilidad hay de que vuelvan? Ninguna. Entonces, a un desconocido, así sean 20,000, tú dices, no, mira, no te conozco. Ahora, pero ¿qué pasa si es un familiar tuyo que sabes que tiene cómo responder? O es tu jefe que te dice en un momento, oye, préstame que allá en la empresa te los pago. ¿Tú qué dices? Claro que sí, no hay ningún problema, porque tú conoces a esa persona, conoces su capacidad económica, conoces su responsabilidad y con eso tú tienes toda la libertad de prestar sin ningún problema. ¿Está claro eso? Yo no sé si usted tiene esos amigos de tanta confianza que casi que pueden prestarle cualquier cosa. Necesito la moto, necesito el carro. Oye, sin ningún problema, porque hay esa confianza, hay esa, por así decirlo, esa libertad, ese conocimiento mutuo que hace que podamos descansar en la otra persona. Sabemos que si le prestamos el auto no nos lo va a vender y después se desaparece, ¿verdad? Sabemos que si le prestamos 10,000, 20,000, no lo va a devolver. Entonces, el tema, ¿en qué descansa? En el conocimiento. Y lo mismo nos pasa. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? No es porque las circunstancias sean difíciles. No, siempre no va a haber circunstancias difíciles. Es porque no conocemos a Dios. Y como no conocemos a Dios, no sabemos todo lo que Él puede hacer a favor de nosotros. Mire, el nombre que aparece aquí en el hebreo original, el Dios Todopoderoso, es El Shaddai. Y esa palabra Shaddai significa el Dios que todo lo puede hacer.
pero también el Dios que es todo suficiente para ti y para mí. ¿Sabe? La palabra Shaddai viene de la palabra amamantar, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si han visto un bebé, pero un bebé en los 6 primeros meses de vida, ¿qué es lo único que este bebé necesita para sobrevivir? ¿Qué es lo único que necesita? El seno materno. ¿Por qué? Con la leche que él tiene de la mamá, tiene ahí todo lo que necesita. Una de las cosas que yo no sabía, especialmente cuando tuvimos a Obed David, es que ni siquiera necesita agua, porque la misma leche materna tiene aún el líquido que necesita, tiene los anticuerpos, tiene las defensas, y por eso el bebé ha estado más sano que nosotros. Tiene buena alimentación, gracias a Dios, tiene toda la provisión, y él todo lo que tiene ahí es lo que él necesita. Cuando digo que Dios es todopoderoso, es eso, es saber que Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Que más allá que dinero, que más allá que trabajo, que más allá que salud, Él es todo suficiente para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. No necesito nada más. No hay nada más que pueda llenar, no hay nada más que pueda satisfacer. Por eso el Señor le está diciendo a Abraham: Abraham, yo soy todo suficiente para ti. Y Dios aquí le revela ese nombre maravilloso, El Shaddai, el Dios que es todo proveedor, el Dios que es todo sustentador, el Dios del cual nuestra vida toma valor, toma firmeza. Y por eso, si yo tengo una fe frágil, si yo tengo una fe débil, si estoy desesperado, ¿es por qué? Porque no he conocido el Dios que es El Shaddai, el Dios que es todo suficiente, el Dios que es todopoderoso. Mire, y aquí hay 2 elementos hermosos. Porque cuando un bebé está tomando la leche, él no solamente la toma por alimento, él la toma también por seguridad. Porque ¿cómo se siente en los brazos de la mamá? ¿Cómo se siente? Protegido, se siente seguro y encuentra ese vínculo maravilloso con la mamá y el bebé. ¿Sabes? Y eso es Dios para nosotros. Es en la medida que entendemos quién es Él que podemos estar seguros, que podemos estar tranquilos, que nos podemos sentir que estamos protegidos, porque Él es todo lo que necesitamos. A veces nos la pasamos en la vida buscando arreglos, buscando soluciones humanas, buscando respuestas humanas. Pero lo más importante que tú y yo necesitamos en la vida es la presencia de Dios. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso, crecer en fe significa crecer en el conocimiento de Dios. Es en la medida que más conozco a Dios que mi fe se fortalece. Es en la medida que yo entiendo quién es Dios que mi fe está segura, que mi fe está firme. Mire, ¿cuántas personas conocen el mar? Y yo sé que todos levantan la mano. Claro, pastor, yo conozco el mar. ¿El mar de dónde? Cartagena, de Santa Marta, Barranquilla. Pero la pregunta es, si comparáramos esa porción del mar con todo el tamaño real del mar, ¿qué porcentaje sería? ¿Alcanza el 1%? No. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo conozco algo del cual no sé ni siquiera es el 1%? Quiere decir que el mar para mí es algo desconocido, que he visto sencillamente una partecita muy pequeñita del mar. Ahora, si eso es el mar, que es creación de Dios, imagínate a Dios mismo. A veces creemos que conocemos a Dios porque sabemos 2 canciones, porque sabemos 3 versículos. Uno de esos es ayúdate que yo te ayudaré. Perdón, ese no está en la Biblia. Pero ya con eso, entonces yo creo conocer a Dios. Ya con eso creo que Dios es ya todo lo que yo pienso. Por favor, Dios es mucho más allá de lo que tú y yo podamos conocer. Y por eso el Señor le está diciendo a Abraham: Abraham, tu fe se fortalece en la medida que aprendas a conocerme, en la medida que pongas tus ojos en mí, en la medida que entiendas todo lo que yo pueda hacer. Sí, tal vez en este momento las circunstancias sean difíciles. Sí, tal vez en este momento las cosas alrededor no sean fáciles. Pero qué bueno saber que Dios está allá a nuestro lado. Qué bueno saber que Dios está con nosotros. Qué bueno saber que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso Dios nos invita a que le conozcamos. Porque cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando tú y yo sabemos quién es Él, sabremos que Dios es poderoso para guardarnos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No tendremos temor de pandemia, no tendremos temor de crisis económica, no tendremos el temor de ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible.
¿Por qué no tendremos temor? Porque el Dios que está con nosotros es poderoso. Y no importa si vivimos, no importa si morimos, dice la Biblia, y si vivimos, para Él vivimos. Y aún si morimos, ¿para quién morimos? Para Él. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y por eso es lo que el Señor le está diciendo a Abraham: Abraham, tú necesitas conocerme. Porque cuando me conoces, vas a estar tranquilo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden creer eso? Podemos decir: Señor, yo sé que tú todas las cosas las ayudas para bien. Todas las cosas las acomodas para mi bienestar. Así que no importa si hay una reforma económica, no importa lo que venga, yo sé en quién he creído. Y yo sé que el Dios que está conmigo, ese Dios hará que todas las cosas obren a mi favor. Entonces, mi fe se fortalece y yo soy una persona de fe en la medida que conozco a Dios, en la medida que entiendo quién es Él, todo su poder, toda su gracia. Ahora, en segundo lugar, dice, no solamente le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, sino dice: anda delante de mí. Wow, cuando yo leí esta expresión por primera vez, yo dije: pero ¿qué significa eso? ¿Cómo así anda delante de mí? ¿Significa que Abraham iba delante y Dios iba detrás? No. Una traducción mejor de este versículo es: Abraham vive consciente de mi presencia. Y esto es muy importante y por lo menos tiene dos aplicaciones. En primer lugar, qué bueno saber que tú y yo no estamos solos. Porque claro, yo puedo saber quién es Dios. Claro, yo puedo tener claro la información. Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es maravilloso. Pero ¿qué es también importante en ese conocimiento de Dios? Saber que Él está ahí a mi lado. Que ese Dios todopoderoso, que ese Dios todo suficiente, que ese Dios majestuoso, soberano, está contigo y está conmigo. Que dice la Biblia: aunque padre y madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. O como dijo Jesús: yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿en dónde se fundamenta mi fe? No solamente en saber que Dios es grande, sino también en entender que ese Dios grande está ahí conmigo, está a mi lado, que yo no estoy solo, que tú no estás solo. Entonces esa es la fe. La fe es saber que no estás enfrentando el problema solo. La fe es saber que no estás enfrentando las circunstancias solo. La fe es saber que contamos con la ayuda de Dios. Mire, alguna vez un niño intentaba mover una piedra grande ahí en el patio de la finca de la abuelita. Y de pronto estaba intentando mover la piedra y no podía porque la piedra era muy pesada. El papá estaba ahí desde el balcón mirando al niño como intentaba hacer fuerza y limpiar el patio para jugar fútbol. Entonces el papá le grita y le dice: hijo, usa toda la fuerza que tienes. Y entonces el niño dice: oye, yo no sabía que tenía más fuerza. Entonces dice: claro que sí, papá. Y se va y empieza a tratar de mover la piedra y no puede. Y entonces el papá vuelve, le grita y le dice: hijo, no estás usando todas las fuerzas que tú tienes. Y el hijo dijo: no, yo no sabía que tenía más. Entonces vuelve y hace y empieza a hacer fuerza y no es capaz de mover esa piedra. Y el papá vuelve y le grita: hijo, no estás usando todas las fuerzas que tienes. Y el niño, un poquito desesperado y desanimado, le dice: papá, pero ¿cuál fuerzas? Yo ya no tengo más. Y el papá le dice: pues las mías, porque yo soy tu padre. Si tú me invitas, yo la voy a mover por ti. ¿Sabes? Así nos ha pasado en la vida. El Señor dice: clama a mí, yo te responderé. No hemos involucrado a Dios en nuestra vida. No hemos sido conscientes que Dios está ahí a nuestro lado. Y hemos tratado peleando solos, peleando contra la economía, peleando contra el virus, peleando contra todas las cosas. Y estamos tal vez ahí cansados, luchando contra todo. Y hemos quedado sin fuerzas. Y Dios dice: yo estoy contigo. ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no permites que yo haga mi obra? ¿Por qué no permites que yo trabaje en tu familia? ¿Por qué no permites que yo trabaje en tu economía? ¿Por qué no permites que yo sea el que obre? Yo estoy ahí contigo, no me ignores. Yo estoy ahí a tu lado. Por eso la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Dios quiere que podamos ser conscientes de su presencia. Y por eso una persona de fe es aquella que entiende que no está peleando sola. Esa persona de fe es la que entiende que Dios está ahí a tu lado, que jamás te ha abandonado. Que si te hayas sentido solo o sola, no quiere decir que Dios no haya estado ahí,
porque Dios está contigo para decirte: estoy ahí para ayudarte, siempre te fortaleceré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué hemos podido pasar por ríos tormentosos? ¿Cómo es que hemos podido pasar aún por el fuego sin quemarnos? Porque Dios está ahí a nuestro lado. Es su mano la que nos sostiene, es su mano el que nos levanta. ¿Recuerdan el poema de las huellas en la arena? Cuando el hombre reclamaba: Señor, ¿por qué justamente en medio de mis problemas, en las escenas donde pasaba un momento difícil, solamente veía un par de huellas? Y el Señor le decía: mira, si ves solo un par de huellas, es porque yo te llevo en mis brazos. ¿Sabes qué importante saber? Que estamos con el Señor, que está Dios a nuestro lado, que podemos enfrentar las dificultades, no por lo grande que nosotros seamos, no por nuestra capacidad, no porque seamos invulnerables, claro que no. Mire, si estamos vivos, es solo por la misericordia de Dios. Si estamos aquí en esta mañana, es solo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No porque seamos mejores, no porque seamos más buenos, claro que no. Es porque Dios ha tenido su gran misericordia. Y por eso, si seguiremos adelante, es porque su mano nos sostiene. Es porque nos levanta, es porque no importa lo difícil del camino, no importa lo desértico del panorama, el Señor abrirá camino aún donde pensamos que no hay. Ahí Él obra en maneras que no podemos entender. Él nos guiará porque Él a nuestro lado está. Qué bueno que tú seas consciente de esa presencia de Dios. Entonces, ¿qué es una persona de fe? No es la persona que no tiene problemas. No es la persona que ve ya los milagros de Dios. No, una persona de fe es aquella que conoce a Dios, que conoce su grandeza, que conoce su poder. Segundo, una persona de fe es aquella que es consciente de la presencia de Dios. Y como es consciente de la presencia de Dios, descansa en la obra perfecta de Dios. Ahora, pero esa conciencia de Dios también tiene una segunda implicación. Significa que es una presencia que yo tengo que respetar. Porque a veces nosotros, como dice la Biblia, contristamos al Espíritu. O muchas veces nosotros, que sabemos que Dios está ahí, lo hemos ignorado, lo hemos hecho a un lado. Mire, voltea un momento a mirar a la persona que tienes al lado. Mírala tan bonita, bien arreglada, cómo se comporta, juiciosita. Ni agua ha pedido, así calmadita, quietica. Uno dice: ay, tan lindo. Ese es tan dulce que hasta las hormigas la persiguen. Mira al lado cómo es en fila de hormigas esperando a ver. Porque qué dulzura, qué hermosura, no, qué maravilla, por Dios. Y así nos pasa como cuando alguien llega a nuestra casa a visitarnos, ¿no? ¿Y cómo nos comportamos? Ay, por favor, uno ve a las mamás que tienen una habilidad de regañar sonriendo. Pórtese bien que ahorita arreglamos. No me haga quedar mal. Siéntese, cómagelo todo. A ver, y no falta el pellizquito, ¿verdad? Pero sigue sonriendo, ¿no? Y el niño grita: ay, ¿por qué gritaría? Ay, ¿y por qué gritas, mi amor? Nadie te está haciendo nada. Porque nos da pena con la visita, nos da pena con el pastor, nos da pena que le dice hacer un escándalo. Imagínate aquí una hermana o un hermano que empieza a pelear ahí con la esposa, imagínate, en plena agarrada, qué vergüenza, ¿no? Llega a la casa: ¡ay, qué pena!, ¿no? Dirán que somos así, y sí. Entonces el tema es que, claro, respetamos el templo, claro, respetamos al pastor, pero ¿por qué no hemos respetado la presencia de Dios? ¿Será que Dios se queda en el templo y nos vamos para la casa nosotros solitos? Ya les dije, ¿qué dijo el Señor? Yo estaré con vosotros todos los domingos, todos los viernes en la noche. ¿Qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el tema no es si el pastor está en su casa. El tema es que Dios sí está en su casa. Y qué bueno que así como aquí respetamos este tiempo para Dios y respetamos este lugar que hemos dedicado a Dios, que respetemos a Dios las 24 horas del día. Así como cuando el esposo está ahí al lado de la esposa y de pronto pasa una muchacha mal vestida, él sigue mirando al frente. Porque obvio, hay que respetar a su esposa. ¿Te imaginas un descarado? Por favor, hay conflicto. Sí, y hay problemas. ¿Por qué? Porque respetamos a nuestro esposo. Porque respetamos a la persona que está ahí con nosotros. Qué bueno entender que así no esté nuestra esposa, así no esté nuestra jefe, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, está para ayudarnos, pero está también para que nosotros aprendamos a respetar ¿qué? Su presencia. Y qué bueno que vivamos así. Mire, la Biblia dice que Dios honra a ¿quiénes? A los que le honran. Y cuando yo honro a Dios, cuando yo honro su presencia, wow, Dios nos honrará y Dios nos pondrá en alto. Entonces, primero, qué bueno conocer a Dios.
Y qué bueno crecer en ese conocimiento de Dios. Segundo, qué bueno entender. Una persona de fe es aquella que entiende que Dios está con ella, que no está sola. Y como Dios está con ella, no habrá nada que se enfrente. Por eso el Señor le dijo a Josué: yo estaré contigo donde quiera que vayas. O como el Señor nos dice en la palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes? En algún momento Moisés se sentía impotente para ir a servir al Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice: ve a Egipto y quiero usarte para liberar a mi pueblo? ¿Qué dijo él? Señor, pero no me conocen, pero yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para ir allá a Egipto? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué marcó la diferencia en la vida de Moisés? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que va a marcar el éxito y la victoria en nuestra vida? ¿Qué es lo que va a hacer que podamos ser exitosos? No nuestras capacidades, la presencia de Dios. Recuerden que eso fue lo que hizo destacar a David. Cuando se enfrentó contra Goliat, ¿qué dijo? ¿Es que yo soy un experto luchador? ¿Es que yo soy más grande que tú? A ver, respetémonos. ¿Qué dijo? Yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos. Él sabía que no estaba solo. Él sabía que Dios estaba con él. Y ese Dios que estaba con él le iba a dar la victoria. Y por eso David no tuvo temor para enfrentar ningún ejército. ¿Por qué? Porque David, antes de ir a pelear, primero buscaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Sabes que ese fue el éxito de David? Por eso David no perdió ninguna batalla. Porque antes de ir a pelear, primero preguntaba: Señor, ¿subiré o no subiré? Señor, ¿vas conmigo o no vas conmigo? Porque él entendía que el éxito no dependía ni de él ni de su ejército. ¿Dependía de quién? De la presencia de Dios. Y por eso David jamás fue a una guerra sin primero consultar al Señor. Sin primero decirle: Señor, yo necesito que tú vayas conmigo. Por eso Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque el éxito de nuestra vida es que tú vas a nuestro lado. Por eso, qué bueno que tú y yo cultivemos la presencia de Dios. Pero no solamente la cultivemos 2 horas a la semana. Bueno, ahora es 1 hora porque los cultos toman más cortico. Sino que cultivemos la presencia de Dios las 24 horas del día. Que involucremos al Señor en nuestra vida. Que le involucremos en nuestras decisiones. Aún en nuestras actividades diarias. Aún cuando hacemos los oficios de la casa. Aún cuando salimos a trabajar. Aún cuando vamos a descansar. Aún cuando vemos televisión. Qué bueno que tú puedas hablar con el Señor. Mire, Señor, terrible lo que están pasando, ¿no? Tocó adelantar este pedacito. Sí, pero que podamos hablar con Él. Que podamos cada día hacerlo parte de nuestra vida. Que entendamos que Él está ahí con nosotros. Y que su presencia lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, recuerdo momentos maravillosos cuando he tenido que viajar y a veces me ha tocado ir solo y tú sabes que esos viajes solos pues a veces son aburridos, ¿sabes? Pero han sido viajes maravillosos. ¿Por qué? Porque aprovecho para adorar al Señor, aprovecho para ir a hablar en lenguas, aprovecho para desahogar mi corazón y clamar al Señor. Y alguna vez estaba ahí en un trancón y cuando yo no me he dado cuenta y estaba llorando y la gente que iba pasando, esos que ofrecen cositas, me están mirando como ¿qué le pasó? Y yo no, tranquilo, estamos aquí adorando, porque fue un tiempo tan bonito que por un momento me olvidé de trancón, del calor, me olvidé de todo y estaba ahí con el Señor en un tiempo tan hermoso. Muchas de las palabras que yo he predicado aquí han salido en esos procesos de estar pensando en ese texto y dándole vuelta en la cabeza y meditando con el Señor. ¿Sabes? Son tiempos maravillosos con Dios. Así que Dios espera que tú y yo cultivemos su presencia. Pero no solo un momento, sino las 24 horas del día. Créame que a la medida que tú cultives la presencia de Dios, tu fe se va a fortalecer. Entonces, una persona de fe es aquella que conoce a Dios. Segundo, una persona de fe es aquella que cultiva la relación con Dios, que entiende, que es consciente que Dios está a su lado. Y como Dios está a su lado, lo invita a ser parte total de su vida y que respeta su presencia. Y en tercer lugar, el Señor le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Wow. Cuando yo leí la primera vez, dije: esta palabra es para los argentinos. ¿Sí? Como un argentino que dijo: che, antes era humilde, ahora soy perfecto. Y dije: bueno, ¿qué significa eso de ser perfecto? Uno diría: Señor, es imposible. Sí, qué bueno conocerte y me encanta conocerte. Oh, Señor, qué bueno es andar contigo y me encanta dialogar contigo. Pero, Señor, ser perfecto, eso es imposible. No hay perfecto, todos somos imperfectos. Porque como decimos por ahí, errar es de humanos. Entonces uno diría: Señor, ¿cómo que voy a ser perfecto? No hay nadie perfecto. Pero
quiero ver dos aplicaciones de esa palabra perfecto como está en la Biblia. La primera es que la palabra en hebreo es tamim. Y esa palabra 51 veces, que es casi como el 80%, es usado para referirse a la adoración. Resulta que cuando iba a ofrecer ese sacrificio podía llevar un becerro, podía llevar una oveja o podía llevar una palomita. Depende de su capacidad económica. Pero lo que el Señor pedía, más allá del tamaño de la ofrenda, era la calidad. Él decía, mira, no importa si me llevas una paloma, pero esa paloma tiene que ser perfecta. Si es una oveja, ok, muy bien que lleves una oveja, pero es preferible una paloma perfecta a una oveja imperfecta. Es más, es preferible una oveja perfecta a un carnero, a un becerro ternero, un animal más grande imperfecto. ¿Por qué? Porque la única condición que Dios pide es que todas las cosas que le presentamos a Él tienen que ser perfectas. Y lo que está hablando es la calidad de quienes van a adorar al Señor. Así que lo que el Señor está diciendo a Abraham es, Abraham, yo quiero que tú seas adoración para mí. Yo quiero que tu vida sea una adoración. Yo quiero que tú te rindas en adoración, como decía el apóstol Pablo. Ahí en Romanos, el capítulo 2, el verso 1 dice, por tanto, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La versión original dice que es vuestra verdadera adoración. O como dice otra versión, dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, la adoración no son las palabras. La adoración que Dios busca no es solamente el dinero. La adoración que Dios busca es tu vida y es mi vida. Esa es la adoración que Dios espera de mí. Hace muchos años, cuando mi hija estaba muy pequeñita, tendría solo como 2 o 3 añitos, siempre se ha acostumbrado a tener un tiempo de entregar regalos, de entregar detalles. Y todos los papás pues sabemos que en Navidad todos nuestros hijos esperan un regalo. Por eso generalmente desde noviembre empieza una cancioncita que dice, mamá, ¿dónde están los juguetes? Oye, y uno se siente tan culpable. Y uno que dice, yo no quiero que mi hijo aguante necesidad, yo no quiero que mi hijo sea el único que no tiene un regalito, que no tiene un juguete, porque la felicidad de los niños, ¿qué es? Juguetes. Más allá de la ropa, hay niños que dicen, ay no, ropa no, yo prefiero juguete, yo prefiero jugar, porque para ellos eso es lo divertido, es como lo que más les llama la atención. Así que mi hija por lo menos, siempre de chiquitica, 3 meses antes, ya sea de cumpleaños o de Navidad, siempre tenía claro el juguete que quería o qué era lo que deseaba. Y entonces, como siempre, ese año me dijo por ahí en septiembre, papi, yo quiero esto de Navidad. Entonces yo, bueno, vamos a orar al Señor si se puede o no se puede. Entonces dijo, alista mi regalo, me dijo, porque yo ya tengo tu regalo. Wow, no me han pedido plata, porque todo papá que respeta tiene que dar plata hasta para su propio regalo. El día del padre dice, papi, regálame 100,000 pesos para tu regalo. Y le sale uno con una chocolatina y dice, uy, ¿dónde están los otros 90,000? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pero bueno, generalmente las cosas están muy caras. Por ahí se quedó en como el dinero de los impuestos, se quedan ahí desaparecidos, ¿verdad? Que todo dar comisiones y la cosa. Pero bueno, el CBY ahí. Entonces, claro, yo estaba muy asombrado de que mi hija tenía un regalo para mí. Pensé que era, no sé, era un dibujo, pensé que era una manualidad. Así que estaba con la expectativa y le pregunté, bueno, ¿y me puede dar una indicación de qué es? Me dijo, no, hasta el día del detalle. Entonces, claro, yo llegué a Navidad como con esa ilusión de saber, oye, tiene un regalo para mí. Y entonces a la hora de destapar los detalles, ella pidió el de ella y entonces yo le di. Me dijo, papi, gracias por el regalo, muy lindo. Pero por dentro yo estaba emocionado diciendo, me toca a mí. Y entonces le dije a ella, bueno, hija, ya te di tu regalo. Ahora dime cuál es tu regalo para mí. Y entonces ella soltó el regalo que le había dado, se paró enfrente y me dijo, papi, tu regalo soy yo. Y yo creo que ha sido uno de los regalos más hermosos. Porque, ¿sabes? El regalo más lindo que un hijo le puede dar a un padre, ¿cuál es? Más allá de los detalles, es tu propia vida. ¿Sabes? La adoración más hermosa que tú y yo le podemos dar a Dios no son canciones. ¿Sabes? Hay personas que creen, es que yo canto hermoso y con eso voy a mover el corazón de Dios, ¿no? La adoración más hermosa es tu vida y es mi vida. Qué bueno que le digamos, Señor, tu adoración soy yo. Yo quiero que mi vida sea adoración para ti. Yo quiero que todo lo que soy, que todo lo que tengo, se rinda ante tu altar, se rinda ante tu trono. Y por eso Dios nos invita a que seamos adoración para Él. No que demos adoración. Dios no está buscando adoración, Dios está buscando adoradores. Y qué bueno que le digamos, Señor, es que cada vez que yo no peco, cuando tuve oportunidad, lo hago porque te adoro a ti. Y sabes, eso es más adoración
que palabras que yo pueda pronunciar aquí. Cuando yo soy honesto, cuando yo hago las cosas como Dios le agrada, cuando yo vivo para agradarle a Él, esa es la adoración más hermosa. Son las palabras que Dios quiere escuchar, no las palabras que salen de una canción, porque eso son fáciles de decir. Son las palabras de mi vida. Es cuando mi comportamiento, es cuando mis actos los hago para honrar y glorificar el nombre de Dios. Ahora, el segundo uso de esta palabra perfecto es un uso que le da Jesús. Jesús le dice a los discípulos: sed vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Ahora, ¿de qué perfecto está hablando? Y la palabra aquí en griego es teleios, que significa, o viene la palabra fin o propósito. Entonces, ¿qué significa perfecto en el Nuevo Testamento? Hay dos tipos de perfecto: perfecto en esencia y perfecto en propósito. Por ejemplo, el único perfecto en esencia, ¿quién es? Dios es el único perfecto por naturaleza. Pero aquí, cuando Jesús habla de ser perfecto, es perfecto en propósito. Así que se podía definir esa palabra como aquello que cumple cabalmente el propósito con el cual fue diseñado. Por ejemplo, un bombillo fue hecho para alumbrar. Entonces, cada vez que alumbra, está haciendo ¿qué? Perfecto, porque está cumpliendo su propósito. O por ejemplo, cuando ves un tornillo que tienes que apretar y ves que tiene ahí una figura como de estrella, entonces tú necesitas un destornillador de estrella, porque ese destornillador de estrella es perfecto. ¿Para qué? Para apretar ese tornillo. Entonces, por eso se llama perfecto en propósito, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ser perfecto? Aquellos que cumplen el propósito de Dios. Entonces, una persona de fe es aquella que conoce a Dios y por eso busca cada día conocerle más. Segundo, una persona de fe es aquella que cultiva su relación con Dios, que es consciente de la presencia de Dios y por eso cultiva la relación con Él y por eso respeta la presencia de Dios. Y en tercer lugar, una persona de fe es aquella que rinde su vida en adoración a Dios. Y una persona de fe es aquella que cumple los propósitos de Dios en su vida. Y por eso Abraham fue un modelo de fe, porque cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios en Abraham? Que a través de él fueran benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios espera que tu vida sea bendición. Entonces, ¿cuándo es que somos un hombre y una mujer de fe? Cuando somos instrumentos de Dios, cuando nos ponemos en sus manos, cuando digamos: Señor, yo quiero cumplir cabalmente tus propósitos. Cuando lo que yo trabajo no lo hago para el dinero, cuando yo trabajo no lo hago para agradar a mi jefe, cuando yo todo lo que hago, como dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Esa es una persona de fe, es aquella que todo lo que realiza, ya sea desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas, todo lo hace pensando en agradar al Señor, porque quiere ser adoración para Él. Y es ahí donde Dios quiere que seamos modelos de fe, que seamos personas de fe, personas que conozcamos a Dios, personas que cultivemos la relación con Dios y personas que vivamos para agradar a Dios. Uno cree que una persona de fe es aquella que recibe todo lo que pide. Y eso no necesariamente es así. Si tú miras en la lista de Hebreos, los héroes de fe, dice la Biblia al final de la lista que muchos de esos que fueron perseguidos, que fueron azotados, que mejor dicho, fueron vituperados, dice, muchos de ellos no recibieron lo prometido. Entonces, ¿qué significa fe? ¿Qué significa ser un héroe de fe? No es aquel que recibe, es aquel que vive para agradar a Dios. Una persona de fe es aquella que espera, consciente de quién es Dios. Es aquella que está segura que Dios está a tu lado y que todo lo que ocurra será para bien. Y es aquella que todo lo que hace, lo hace para agradar el nombre de Dios. Y por eso yo quiero invitarle para que seamos hombres y mujeres de fe, personas que vivimos para agradarle a Él, personas que buscamos cada día conocerle y que decimos: Señor, todo lo que hagamos, aún desde que nos levantamos, aún si hacemos la casa, aún si salimos a trabajar, aún si salimos a estudiar, que lo hagamos para agradarte a ti.